Audio Jungle. Audio Jungle. Vamos a trabajar con este otro ejercicio relacionado a todo lo que hemos ido desarrollando de transformada, Z inversa, propiedades y demás. Son algunos ejercicios de cierre que vamos a poder tener aquí. Dice, para la ventana rectangular, tratemos de entender lo que estamos planteando acá. Para la ventana rectangular, dice x de n, es una ventana que tiene valores de 1 y 0. Y es 1 entre 0 y k. K es alguna constante nada más. Entonces, de alguna forma gráfica se podría ver así. Hay uno aquí, uno, uno, y esta de aquí sería la décima muestra. 0, 1, 2. Veámoslo así. Ahora dice, sea g de n, hay otra función que se define como g de n igual a x de n menos x de n menos 1. O sea, la función x de n y restándole la función x de n retrasada una muestra. Ese es el planteo. Y nos están pidiendo, bueno, son dos cosas. Entonces, el punto 1 dice, encuentra una expresión para g de n y su transformada z. Esto, digamos que podría ser, digamos, no tan difícil de obtener, si lo vemos desde el punto de vista gráfico. Este es x de n. Interesaría, digamos, como plantear quién sería x de n menos 1. Si tenemos x de n menos 1, vamos a empezar a hacer aquí un poco de acomodo. Sería esta función retrasada una muestra. Tendríamos una muestra más al lado derecho y perderíamos la primera muestra. O no estaría, digamos, como tal. Entonces esta muestra de aquí sería k más 1. Es como si la ventanita se desplazara una muestra a la derecha. Entonces, digamos, entre sí van a diferir. Aquí, ya no sé qué feo. Tenemos una situación en la primera muestra y en la k más 1. En todas las demás hay una muestra en cada una de las señales. Por lo tanto, si restamos, o si definimos que g de n es igual a x de n menos x de n menos 1, esto es equivalente, y esto es a lo que se refiere a una expresión, a un delta Dirac que me daría un 1 en la muestra 0 y un delta Dirac negativo en la muestra n menos k más 1. Ahí estarían los dos delta Dirac. Y ahora esto sí se podría transformar, digamos, a z. Entonces g de z sería igual. El delta Dirac
tiene transformada 1 y esto sería un delta Dirac, pero con desplazamiento en K más 1. Entonces esa sería una forma de ver, digamos, la transformada. De hecho, vean que como son dos muestras, esta función no tiene polos ni, digamos, infinitos en algún lugar del plano ni demás. Entonces, de hecho, aquí están potencias para ver polos y ceros y definir qué sería la región de convergencia. Podríamos multiplicar entonces por z a la k más 1 y z a la k más 1. Nuestra función no tiene polos. De hecho, la única forma que tenga un polo, porque esto se puede ver como, vamos a ver, de hecho, más que hacer eso es más fácil nada más verlo así, como un 1 menos 1 entre z a la k más 1. Y esta expresión solo se define en z infinito. Entonces converge, digamos, la región de convergencia para esta función, entonces sería para todos los puntos z que pertenecen al plano complejo, excepto z igual a infinito. Que como no es un punto propiamente, como no existe puntualmente, porque siempre lo hemos visto o en algunos momentos, pero si me acercara, si lograra llegar al infinito, ahí no tiene convergencia la serie. O la transformada z, que en el fondo es una serie, por eso es lo que estamos viendo. Ahora, el punto 2 menciona otra situación. Dice, encuentre la transformada z de x de n considerando que, y, sí, se puede entender así. Vean que es otra forma. Vean, lo que está diciendo es x de n es la ventanita, o sea, porque es que el punto 2 no, digamos, no cambia todo lo que está planteado aquí al inicio. O sea, este planteo es con el cual hay que trabajar el uno y el 2 también. Entonces, g de n es una ventanita. Entonces, g de n, x de n es la ventanita. Y g de n es la función que acabamos de resolver. Entonces, ya vimos que g de n tiene dos formas. O sea, que g de n tiene, por dos formas, no tiene dos componentes. Un impulso unitario aquí y nada más otro impulso unitario aquí, que este vale menos 1. Este está en la posición K más 1 y aquí en la posición 0. Y ahí, digamos, depende de cuántas muestras está definido solo para acá. Si usted agarra esta función, que esta función es g de n, y empieza a sumarlo desde menos infinito hasta, digamos, una posición, ven que aquí dice, la variable de esta sumatoria es k. Entonces él dice, voy a empezar a sumar hasta n. Y eso produce x de n.
Entonces vamos a plantear, digamos, la idea de qué significa esa ecuación. Entonces, x de n lo que dice es una sumatoria de la función g desde menos infinito hasta un n. Entonces, por ejemplo, si n es, por poner una idea, si n, x de n es menos 2, la sumatoria diría es, ok, agarre la función desde menos infinito hasta menos 2 y sume los valores de las muestras de la función g. Para eso hacemos puntos. Entonces usted viene en la función g y suma todos los valores de las muestras hasta llegar al menos 2, porque aquí es donde estaríamos viendo para el menos 2. Entonces aquí en la respuesta, como le hago un momento, a ver, así más o menos, a ver si lo creo. E menos 2, de si usted suma y suma aquí, de no ha sumado nada hasta menos 2, entonces de esta muestra vale menos. Y lo mismo para todas las anteriores, menos 3, menos 4. De hecho, si lo hacemos para menos 1, también entonces a la hora de sumar g sigue siendo 0. Pero si lo hacemos hasta n igual 0, ya aparece un 1 y se suma. Entonces ese 1 se mantiene. Cuando lo hacemos para la muestra 1, vengo sumando todo hasta la muestra 1 y pasa por el 1. Entonces me da 1 y me da 1 y me da 1. Y cuando llego acá me sigue dando 1. Pero cuando llego acá más 1, le sumo 1 y luego le resto 1. Entonces ya me da 0. Y eso va a suceder igual para todas las otras hacia adelante. Entonces vean que G es exactamente el G, o sea, perdón, X de N es exactamente el X de N que tenemos. Es solo una forma de definir ahora a X en función del G que conocemos. Y lo que nos están pidiendo ahora es que encontremos una transformada para X en función de G. De alguna, digamos, esa es como la idea, en función de G. Igual X, mmm, bajo una sumatoria. No, de hecho no hay. De hecho, no. O sea, en función de G no, es nada más esa definición. Si asumimos esto, desde menos infinito hasta n de g de k, no hay ninguna propiedad que nos permita, digamos, utilizar esta secuencia, digamos, así como está expresada de x de n para encontrar una transformada z. Ninguna propiedad, ni aplicándolo directo. Entonces es un asunto que solo es una expresión que x de n, vean que calza con g de n con esa sumatoria. Pero no, lo que nos piden es la transformada z de x de n. ¿De acuerdo? Entonces, la definición de esto nos permite, o sea, es aplicar una ventana. Una forma que sí podríamos utilizar para calcular, digamos, la transformada z. Quizás pueden ser dos, pero quizás creo yo que la forma más simple de trabajar esto es como un escalón que se le resta un escalón en la muestra n menos k menos 1. Estos dos escalones restados van a dar lo mismo que lo que significa x de n, porque viene aquí la función, empieza a ser un escalón a partir de la muestra 0, pero en la muestra k más 1 le empiezo a restar el escalón segundo, porque de ahí en adelante este escalón segundo da 1. Entonces la resta va a dar 0. Entonces al restar de en adelante se mantienen las muestras en 0. Y esto sí lo podríamos trabajar por una transformación de la tabla conocida, que es una función que tiene transformada z esta expresión. Y eso sí ya nos permite trabajar. Y de hecho, sinceramente, es la única forma con la que podríamos hacerlo. Y aquí tendríamos, le restamos este mismo término
porque esta sería la transformada del escalón, pero hay que aplicarle el desplazamiento que corresponde ahí, que ese menos K menos 1 es un desplazamiento de K más un muestras hacia la derecha. Aquí digamos que podríamos combinar y tener la expresión así. Detalle interesante para poder obtener la región de convergencia es que parece, y ese es el detalle que es importante entender, parece que hay un polo en z igual 1. Sin embargo, recuerdan que esto es una función de extensión finita. X de n es una función de extensión finita. Y recuerdan que las funciones de extensión finita no deberían tener polos que sean en diferentes lugares de cero a infinito, o sea, algún otro polo en alguna otra posición. Y aquí pareciera tenerla en uno. Entonces uno dice, mira, aquí puse algo que no es. Esto es ya x de z. Entonces aquí el detalle es cómo está eso, o qué significa esto, que pareciera tener un polo. Entonces vamos a analizar bien esta función de x de z. Entonces este sería 16.1 y esta 16.2. Para poder sacarle las raíces, polos y ceros y ver, y así además decidir la región de convergencia. Esto habría que multiplicarlo por z a la k más 1 arriba y abajo. Entonces, x de z sería z a la k más 1 menos 1. Y aquí abajo tendríamos, son un z a la k y un z a la 1. Digamos, son un z k más un cartucho, o sea, como lo hemos hablado adelante. Z a la k sobra. Y va a quedar aquí z menos 1. Ahora, polos y ceros. Entonces, hay polos en dos lugares. En el origen de orden k y hay uno en el 1 de orden 1. Los ceros. Entonces, los ceros van a estar asociados a las raíces de este término. Esto es una potencia k más 1 del número 1. Entonces, a esto le podemos aplicar la ley de Mowbray para poder ver la ley de potenciación, que dice, tome la expresión, cambie el número por su expresión polar y y plantee la redundancia cíclica de ese número. Ahora, calcule la potencia de la función inversa, o sea, la raíz cuadrada de k más 1. Y esto le va a dar k más 1 soluciones, donde tendríamos la raíz k más 1 de 1, que eso va a ser siempre 1. Y el ángulo va a ser e a la j. Este k va a ser como enredado con este k. Vamos a ponerlo como m. Y aquí entonces vamos a llamar esto z sub m. Y esto va a ser 2 pi m entre k más 1. Entonces ahí, esto se va a evaluar desde 0 hasta k más 1. Hasta acá, perdón, porque sería 1 menos.
para tener k más 1 ceros o raíces en este caso. Por ejemplo, en z0, esto es igual a 1. En z1, y esto es igual a 1 e a la j 2pi entre k más 1. Y vean que depende de k, de hecho como k es un parámetro ahí, entonces no sabemos exactamente dónde están. Lo que sí recordamos es que esos son raíces que van a estar en este caso sobre un círculo unitario. Y lo que sabemos es que hay un 0 aquí y hay más ceros distribuidos sobre el círculo unitario que van a ser igual dando una cantidad de k más 1 ceros. La parte importante de entender aquí es que este 0 sí existe y ese 0 cancela este polo. Entonces aquí podríamos decir que hay z sub m, donde esto es igual a 1 e a la j 2 pi m k más 1, donde m va de 0, 1, 2 hasta k. Hay uno de estos ceros que cancela este polo, entonces no hay polos. Al no haber polos, pero sí haber polos en el origen, la región de convergencia entonces sería x de z. Entonces para finalizar sería x de n tendría transformada z, lo podemos dejar expresado así. Uno menos z menos 1 con región de convergencia, todos los números complejos que pertenecen o que están en el plano, excepto z igual 0 más j0 o el 0, que al final se entiende. Y esa sería la transformada z de x, de n. Quizás esto lo pudiéramos ver, uno podría decirlo tal vez de alguna otra forma, era que recuerdan que al final x de n era este dibujito. Quizás es para nada más que vean otra opción de poderlo ver tal vez. Que quizás se me está ocurriendo aquí. X de n era este dibujito. Solo que esta forma no es tan. Entonces este dibujito, digamos, si usted transforma esto directo, ¿qué es lo que tendríamos? X de z es igual a 1 más 1 z a la menos 1 más 2 z a la menos 2 y esto aquí hasta más 2 más 1, todos esos valen 1 más 1 z a la menos k. Quizás uno podría definirlo como una sumatoria de potencias, donde esta potencia va a ser z a la menos k y k va a ir desde 0 hasta, a ver, hasta acá. Entonces pongámosle un factor aquí diferente. Z a la menos n, tal vez. Nada más que sea diferente acá y quede así. A la menos n y va a ir desde n igual 0 a menos k. Y eso daría la misma, pues el mismo polinomio que está ahí. Entonces tal vez podría ser una forma diferente de ver. Es la sucesión de este polinomio. Ahora bien, bueno, ese digamos es el trabajo de ese ejercicio.
Ahora podríamos ver este otro, que este también corresponde a uno de los ejercicios que están en libros con respecto de práctica. Y este ejercicio, lo que queremos es darle la expresión equivalente a los polos complejos para pasar de Z a Laplace, que de hecho lo usamos hace un par de ejercicios, pero aquí lo que queremos es como dar la formalización, esa demostración. Si P1, y aquí empieza, digamos, la idea, P1 es complejo. ¿Qué significa complejo? Que tiene parte real y parte imaginaria. Entonces, de que P1 se puede expresar como que tiene una magnitud y que tiene una fase. Entonces, este polo P1 conjugado va a tener la misma magnitud de 1 y va a tener nada más la fase conjugada, que es cambiando el signo. Entonces, cuando tenemos que P1 es un polo de una fracción parcial y el otro polo es P1 conjugado en una fracciones parciales, las constantes de cada fracción parcial son las conjugadas entre sí, por eso ahí está propuesto como A y A conjugado. Entonces, esta es la propuesta de rank, que es esta, que tengamos una expresión así. Cuando estamos haciendo inversa, porque esto de hecho va a suceder a la hora de trabajar funciones inversas, de z, transformada inversa, va a suceder esto y que entonces estas constantes que podemos llamar A, que va a tener una magnitud y un ángulo, vamos a tener lo mismo, que A conjugado va a tener una magnitud y el ángulo inverso del ángulo normal, que es inverso aditivo. ¿Ok? Si pasamos esto al tiempo, vean que nos están diciendo para una señal simples conjugados y su error externa a los dos polos. O sea, para una señal derecha. Porque nos están diciendo es, si son conjugados, vean que ambos polos tendrían el mismo radio, porque solo cambia el signo. Entonces la idea de una región de convergencia para estos dos es que se vea algo así. Donde aquí podría estar P1, y si ese es P1, el P1 conjugado tendría que estar aquí. Y lo que nos están planteando es que encontremos la expresión para esta región de convergencia. De hecho, lo vamos a encontrar para ambas. Para la región de convergencia 2 y para y esta, llamémosle 1. Región de convergencia 1. Si hacemos la transformación de esto de acá, para una señal que converge en la región, vamos a poner aquí región de convergencia 1. Sería para una señal derecha. De la tabla de transformaciones, esto sería el polo P1 elevado a la n por la constante A por U de n, más el polo P1 conjugado elevado a la n por la constante A conjugado por U de n. Vamos a representar tanto el polo como la constante en forma polares. Entonces, en sus formas polares tendríamos P1 magnitud con ángulo E al ángulo de P1. Todo esto elevado a la n multiplicado por la constante compleja A por U de n. El polo, la única diferencia es un signo en el ángulo,
y aquí multiplicado por A, pero conjugado. Factoricemos todo lo que es común en esta expresión. ¿Qué es común? Es la magnitud del polo a la n. También es común la magnitud de la constante. Y vamos a agrupar los exponenciales que quedan dentro. Entonces los exponenciales que quedan dentro es P1, perdón, sería el ángulo de P1 por n más el ángulo de A. Y aquí en los otros dos hay un signo negativo que si lo factorizamos, entonces igual quedaría el ángulo de P1 por n más el ángulo de A. Si esto lo multiplicamos por 2, para poderlo dividir por 2, toda esta expresión de aquí es un coseno. Entonces la expresión general de un par de fracciones parciales provenientes de polos complejos conjugados va a ser 2 veces la magnitud de la constante que acompaña el polo 1 por la magnitud del polo a la n multiplicado por un coseno que va a tener frecuencia, el ángulo del polo, que multiplica la variable n con un desfase igual al ángulo de la constante por u de n. Entonces esa expresión, digamos, es una expresión bastante útil para poder definir, digamos, de forma directa, pero hay que entenderlo, usar bien, la relación entre un par de fracciones parciales de un par de polos complejos conjugados y la señal que asocia en el tiempo. Muy útil para trabajar y demás. Y para cerrar, vamos a resolver este ejercicio. Vean que este ejercicio define U de R es la rampa que conocemos. U de R es la función que es 0, 1, 2, 3, 4 y ahí sigue. De hecho, por ahí la habíamos usado para generar como algunas señales. Entonces ahora dice, dada la señal triangular G de N. Entonces vamos a ver estas funciones. Vamos a tratar de especificar quién es entonces G de N. Perfecto. Ahora, primero tenemos una rampa. Entonces una rampa es 0, 1, 2, 3 y demás. Y ahí sigue. Luego tenemos una rampa que se desplaza a muestras hacia la derecha, pero escalada por 2.
Entonces digamos que esto 0, 1 y llamemos a esta la muestra A. No sabemos dónde quedará, pero digamos, definamos que eso es A. Entonces la función va a empezar aquí en 0. Luego aquí vamos a tener 2, aquí 4 y así seguiría. 2, 4, 6. Luego hay que restar esto. Y posteriormente la otra rampa sería UDR normal, pero en 2 veces A. Entonces vamos a ver si esto me da aquí para definir si esto es 0, 1. Si yo dije que este es A, para que el gráfico calce, 2, 3, 4. Este sería 2A. Entonces se desplazaría ahí y valdría aquí, si vendría 1, 2, 3, 1 y ahí sigue. Interpretemos las relaciones de esto. Dice que lo que hay que hacer es al primero restarle este y sumarle este. Entonces, al principio, todas las muestras de aquí para atrás valen 0. En la muestra 0, todo todavía vale 0. Ahora, luego, ¿qué sigue? Vamos a tener un 1. Luego, en A, vamos a tener, vean que un A sería 0, 1A. Para que calce, como aquí estoy poniendo casi que un A igual a 2. Entonces, ahí que vamos a tener 2. Luego, en el siguiente paso, vamos a tener 3, que vale esta, y del resto 2 de esta otra. Entonces vamos a tener 1. En el siguiente, ya lo que tendríamos aquí, esto sería 4, 5, 0, 1, 2. Ah, no, es que aquí se ve mal. Esto sería 0, 1, 2, 3, 4. Donde aquí estaría A y aquí estaría 2A. En la siguiente, en 2A, aquí tendríamos 4. Esto sería 0, 1, 2, 3, 4. Entonces vean que en la siguiente sería 4 menos 4, 0. Menos 0, o más 0, más bien esta de acá, 0. Entonces eso sería 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa, digamos, para 5? En 5, arriba vale 5. Aquí abajo vale 6, hay que restarlo. Y después esta de aquí valdría 1. Entonces esto es igual a 0. Para n igual 5. Para n igual 6, arriba valdría 6. Este valdría menos 8 y este valdría 2, 0. Y así sigue, ven que la secuencia está exactamente ajustada para que me dé un triángulo. Por eso se llama una señal triangular. Donde esa señal, si la podemos definir en forma general, digamos, ese dibujo es como para un A igual 2. Pero pensemos que no conocemos cuánto es A. Quizás podríamos decir que quedaría así. El centro va a quedar en A. En 2 veces A va a terminar, digamos, la secuencia. Entonces, aquí la altura va a valer A. Y no sabemos cuántas muestras habrán, cómo estará distribuido esto hacia allá. Pero a la muestra 0 y a la muestra 2A vale 0. Y eso sería la señal triangular que conforma GDN. XDN, bueno, vamos a por plantearnos bien. Este sería nuestro
G de n, que hicimos toda esa forma de ver la gráfica. Y ahora vamos a plantear aquí la gráfica de X. X de n es una ventanita rectangular con respecto a acá, que no tiene nada de relación con la función de arriba. Acá es un parámetro ahí. Que vamos a definir 1, vean que es como si fuese la ventanita del ejercicio anterior. 0, 1, 2, 3, y llamemos K a ese punto. Es una ventanita de valores de 1. Dice, encuentre los valores de K y N sub 0 en términos de A necesarios para que se cumpla esa igualdad. La igualdad que definía era de que G de N fuese igual a X de N convolución con X de menos N sub 0. Entonces aquí hay que jugar con la convolución. La parte interesante es que convolución es transformado al dominio de Z. De hecho, por aquí es donde anda este ejercicio. Es igual a la multiplicación de las transformadas. Y x de z, x de n menos n sub 0 es un x de z con un desplazamiento de menos n sub 0. De hecho, aquí ya empiezan las igualdades. ¿Cómo hacemos para que esto sea válido? Entonces aquí tenemos, o sea, es una igualdad. ¿Cuál es la transformada z del x de n? La habíamos hecho hace un rato. De hecho, que la habíamos logrado encontrar asumiendo que x de n era una resta de dos escalones. Era un escalón que le restamos un escalón que comienza en la muestra menos k menos 1. O sea, menos k menos 1. Para que de ahí en adelante de 0. Y que esto, si lo transformábamos, era 1 entre 1 menos z menos 1 menos 1 por z a la menos k más 1. Vean que ahí vamos armando el rompecabezas de este asunto. Aquí tenemos un común denominador. Eso es la expresión de x de z. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos hace falta? Una expresión para g de z. G de z es la ventanita. G de n es igual a una rampa u de r menos u de r n menos a. Era dos veces. Más u de r n menos 2a. Esto se puede transformar a un directo con propiedades. Entonces, ocupamos del formulario dos términos. ¿Cuál es la transformada de una rampa?
sea, teníamos por aquí, hay un... de estos. Voy a copiar este y este. No quiere. Bueno, si no quiere, recortémoslo. Esta es la tablita y bueno, el desplazamiento. Para generar una rampa hay que tomar esta función y esta función habría que tomar a igual 1. Entonces con esa función tendríamos n por u de n, que eso es una forma de definir una rampa, cuya transformada tendríamos que es z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1 a la 2. Aquí son un montón de términos, entonces g de z sería z a la menos 1 y sería 1 menos z a la menos 1 a la 2 menos 2 veces. Vean que tenemos un desplazamiento de menos 1 para la transformada y el desplazamiento de menos a. Y aquí sería el z a la menos 1 de la transformada y un desplazamiento de menos 2a. Ujú. Y hay que trabajar con esto. Y ahí tenemos todo para armar, digamos, lo que hay que intentar encontrar las relaciones. De la igualdad que teníamos g de z, vean que podemos hacer un común denominador. Tendríamos z a la menos 1 menos 2 veces z a la menos a más 1 más z a la menos 2a más 1. Y no me va a quedar como espacio, a ver si lo puedo plantear aquí. Lo que queda aquí. Y esto dividido entre 1 menos z a la menos 1 a la 2. Esto es g de z y esto tiene que ser igual a un x de z que era por ¿sabe? Creo que aquí tengo un error desde el inicio. Por supuesto, no sé dónde salió este menos. Es g de z convolución, esto multiplica. Vaya error, no sé ni siquiera por qué puse menos. Esto multiplica, nada más. Una función por la otra y el desplazamiento. Entonces, aquí
lo que tendríamos es x de z al cuadrado por z a la menos n sub 0. Y demás, ya esto era la transformada de x de z, entonces en esta igualdad, esto no es así. Bueno, de hecho, en esta igualdad sería, estábamos aquí, esto es la menos n sub 0. Esto, que es x de z, tiene que ir al cuadrado por z menos n sub 0. Entonces aquí tendríamos z a la menos 1 menos 2 veces z. Y aquí, digamos, la fórmula notable que tenemos arriba, vean que sería el primer término al cuadrado, sería 1, menos 2 veces el siguiente término, que sería z a la menos k más 1, más el segundo término, este al cuadrado, entonces al cuadrado sería z a la menos 2k más 2, donde esto aquí tiene que ser por z a la menos n sub 0. Entonces, ¿qué relaciones hay aquí para que poder encontrar esta definición? Vean que lo que está en el numerador está bien. Luego, para que el z a la menos 1, tendríamos que aquí definir, para que esto, para que esto calce, entonces aquí tendríamos que tener, vean que aquí hay un z a la menos 1 que hay que factorizar de este lado. Entonces, si factorizamos eso, n sub 0 tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Ahora, eso hace que calce el abajo este 1, pero el a, vean que tiene que cumplir un par de cosas. A tiene que ser igual, si sacamos a esto, a igual acá, y A tiene que ser igual aquí hay algún detalle que no me calza porque para ambos lados, vamos a ver, G de N es la convolución, que es G de Z, X de Z, y la convolución sería normal. Ujú. Por Z
a la menos n sub 0. Eso está bien. Ahora, ¿quién es? Para x de z también está bien. Entonces esto está bien. G de n es la rampa. Y la rampa A tiene que ser 1. Esto sería igual a la rampa. Entonces sería z a la menos 1 por 1 menos a la 2. Menos 2 veces la rampa desplazado a A más la rampa desplazado a menos 2A. La parte izquierda, eso está bien. O sea, esta ecuación aquí está bien. Y acá tendríamos esto elevado al cuadrado. Voy a replantear nada más las expresiones de forma diferente. Para ver, creo que no estoy viendo nada más el último detalle. Aquí sería z a la menos 1 y aquí tendríamos 1 menos z a la menos a menos 2 veces z a la menos a más z a la menos 2a. Y 1 menos, bueno, eso tampoco. Esa expresión, ven que hay una fórmula notable. La fórmula notable es 1 menos z a la menos a al cuadrado. Menos 2 veces a y... Y del otro lado, entonces teníamos 1 menos z a la menos k más 1, esto elevado al cuadrado, entonces estas dos igualdades se cumplen si n sub 0 es igual a 1 y si a es igual a k más 1. Entonces, como lo queramos ver, también aquí podemos verlo como k que tiene que ser igual a menos 1. Creo que no estaba viendo nada más era aquí. Entonces las relaciones que se cumplen tienen que ser esto. Trabajando, digamos, todavía no hemos visto convolución, entonces por eso aquí lo estamos resolviendo por transformada z y con la propiedad de convolución. No hemos visto cómo operar esto en el tiempo. Entonces aquí es como más usar propiedades y buscar esta igualdad que estábamos planteando. Interesante. Ujú. Sería así. Aquí terminaría, digamos, estos ejercicios con algunos cálculos y algún manejo de la transformada z. Audio Jungle.